Romanos capítulo 8, verso 1, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oremos. Amado Padre Celestial, estamos aquí presentes, Señor, en tu casa de oración. Hemos dado lectura a tu palabra que tiene poder para transformar vidas. Señor, creemos que ese poder no se ha extinguido hasta hoy. Creemos que tu Espíritu Santo sigue obrando maravillas en todo el mundo. Y de manera especial rogamos que el poder de tu Espíritu sea con nosotros hoy. Que la exposición de tu palabra sea para vida eterna para aquellos que lo escuchen. Señor, hay almas conectándose a través de las redes sociales, almas sedientas de ti, almas con dudas, con preguntas que solamente tú puedes responder. Rogamos una vez más, Señor, sé tú con nosotros, tus ángeles, tu Espíritu Santo, todo el cielo acá presente. En Jesús te lo pedimos. Amén. Como mencionaba anteriormente, el título de esta noche, de la predicación, del sermón, del tema de esta noche, es de condenada a salvada. Como ustedes pudieron notar, el primer versículo que hoy leímos dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, cuando usted lee el título de esta noche, está en femenino la palabra. Lograron verlo, ¿verdad? Dice de condenada. Eso quiere decir que hoy vamos a estudiar la historia de una mujer. Sin embargo, a medida que vayamos desarrollando esta historia, vas a lograr ver que no solo se trata de una mujer. Se trata también del varón o de la mujer, los cuales fueron creados ambos a imagen de Dios. Génesis 1:28. De condenada a salvada. Hermanos, ¿será que en algún momento de tu vida te estaban acusando por algo que tú no hiciste? ¿Será que en esos momentos de acusación te viste tan apenada, en una situación tan embarazosa? Es más, tuviste que pagar algo que no debías. ¿Será que viviste algo así? ¿Y qué si en realidad tú tenías la culpa? ¿Y qué si en realidad la acusación, la condena, el señalo era cierto? Pues la historia de hoy es una historia bien conocida, bien singular. En la Biblia solamente lo presenta un evangelista y es Juan. Así que quiero invitarte una vez más que vayamos a la Biblia. Voy a leer el relato literal a como aparece en la Biblia y luego vamos a ver cómo esta historia se conecta con nosotros hoy. Juan capítulo 8, verso 1 al 11. El título por lo general es La mujer adúltera. Empiezo a leer Juan capítulo 8, verso 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino con él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio de él le dijo: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Pero esto lo decían probándole, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle otra vez, entonces él se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo
uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer. Esa mujer que estaba en medio. Jesús se enderezó otra vez y viendo que no había nadie, le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Palabra de Dios. De condenada a salvada. Ese es el título de esta noche. Vamos a ver, vamos a ir proyectando de condenada a salvada. Ya le di lectura a Juan capítulo 8, verso 1 al 11. Si ustedes ven ahí, hay tres personajes, uno en plural y dos en singular, que son protagonistas. Hay una mujer que dice que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Hay un grupo de gentíos que están acusándola de muerte, están condenándola a muerte y no lo hacen sin base. Ellos muestran su constitución de la nación judía diciendo: aquí dice que hay que apedrearlas. Sin embargo, el otro personaje es Cristo. Bendito Jesús. Ahí estaba él. Entonces es a Jesús que lo llevan, es a Jesús que se la presentan. Esta historia es posible estudiarla de muchos ángulos y hoy quiero estudiarlo de un ángulo singular, porque el tema de nuestra campaña es cambio total. ¿Qué fue lo que llevó a esta mujer a ser adúltera? ¿Cómo comenzó ese proceso de degradación hacia llegar a ser adúltera? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. No sin antes, yo quiero llevarlos un poco al contexto de lo que estaba sucediendo ahí. No a todos los detalles, sino a las injusticias que se le estaba haciendo a esta mujer. Recuerden, a Jesús le llevan a esta mujer. Y en Juan capítulo 8 y en el verso 4 dice que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Ahora, la acusación es el adulterio, la pena es la muerte y el sustento, lo hablé de manera para traerlos a nuestro tiempo, la ley judía para ellos era su constitución, era su carta magna, era con lo que se juzgaba a cada persona que pertenecía a esa nación. Sin embargo, ellos citaron mal, algo se estaba omitiendo. Es cierto, la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 22, verso 22, parte de lo que estaban diciendo, pero no todo. Cuando tú lees Deuteronomio 22, 22, la ley, que en aquel entonces esa parte fue dada por dureza de corazón, decía: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Qué raro. ¿Dónde estaba ese hombre? ¿Y con quién adulteró esa mujer? ¿Por qué solo llevaron a una mujer que era adúltera? ¿Cómo una mujer puede cometer adulterio por sí mismo? No puede. Necesita al otro para poder cometer adulterio. Vean esta injusticia para empezar. Quiero que tengan esto en mente. Es solamente parte del contexto. Los fariseos, los escribas, estaban acusando a esta mujer de adulterio y estaban pidiendo que sea lapidada, que sea apedreada, pero no estaba el varón. Faltaba el varón. Según la ley, faltaba que el varón estuviese ahí para que también sea apedreado. Ok, recuerden que esta ley, quiero también traerlos un poco a lo que significaba eso en aquel entonces y lo que hoy puede significar para nosotros, porque una persona que tal vez no sepa mucho acerca de la Biblia, leyendo tal cita, dice: bueno, y entonces el Dios en el que tú crees es homicida. ¿Cómo me vas a decir que tu Dios es amor si está mandando a matar a dos personas simplemente porque se desearon y se amaron? ¿Qué tipo de Dios es ese? Es más, en algún momento yo me topé con muchas personas así. Ese Dios que tú predicas manda a asesinar a niños, a mujeres.
¿Cómo me vas a decir que yo crea en ese Dios? Cualquier persona puede decir, ¿cómo es posible que Dios puede mandar a matar a alguien? Hay un contexto. Y el contexto es lo que quiero explicar de manera rápida. Estas leyes fueron dadas en un contexto de la teocracia. ¿Qué es teocracia? Teocracia fue cuando Dios sacó él con mano fuerte, con mano poderosa, utilizando a Moisés de Egipto a Israel, y ese pueblo era su pueblo. Él era el rey, Dios era el rey. Y tuvo que poner reglas tan duras como estas por dos razones. Número uno, Israel tenía una mente esclava. Y con una mente esclava, Israel nunca iba a entender sin antes con dureza. Allá en Egipto estaban acostumbrados a azotes, a azotes. Si no querían trabajar, tenían que ser azotados y entonces trabajaba. Dios tenía que trabajar con ellos desde el momento en el que ellos estaban, en el contexto mental en el que estaban. Por eso permitió tales leyes. Hay otras leyes en las cuales también uno lee y dice, ¿cómo es posible que Dios permitía eso? Ese era el contexto. Ellos tenían que ir aprendiendo poco a poco. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y Dios muchas veces necesita usar esa parte que es un fuego consumidor, pero lo hace por amor. Cuando mandó a matar a esos cananeos, niños recién nacidos, mujeres, lo hacía por amor. Porque esa raza era una raza pervertida, desde los niños venían pervirtiéndose. La segunda razón es porque Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Cómo es eso? Sí, Dios odia el pecado. El pecado es ajeno a Él. Dios es luz. En Él no hay oscuridad. Dios es amor. En Él no hay odio. Por tanto, si Dios permite que en su pueblo viva el pecado, sea libre el pecado, entonces todos los demás serían contagiados. El ejemplo de la dureza de Él para con el pecado es para las otras personas también, para que sepan que Dios no aprueba tal cosa. Dicho esto, vamos a adentrarnos al tema. La Biblia le llama a la mujer adúltera. Y hoy quiero que estudiemos esto. Según la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, el adulterio era considerado un pecado que merecía la muerte. Imagínense ustedes que nosotros vivamos en ese tiempo hoy. Imagínense que en las iglesias diga el que comete adulterio, muerte. Qué triste sería, ¿verdad? Sin embargo, no estamos viviendo ya en la teocracia. Estamos viviendo en el reino de gracia, completamente. Eso no quiere decir que Dios aprueba el adulterio. Cuando tú lees 1 Corintios capítulo 6, verso 9, dice así: ¿ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Hoy los adúlteros no son lapidados, no son apedreados. Sin embargo, si persisten en dicha situación, la palabra de Dios dice que no heredarán el reino de los cielos. Mis hermanos, estas primeras partes fueron duras. Yo creo en un Dios de amor. Yo creo en un Dios que cuando te pide algo, Él te muestra por qué te lo pide. Yo creo en un Dios que te muestra desde la raíz el problema en su palabra para que tú sepas cómo enfrentarlo. ¿Cómo es que uno llega a ser adúltero? ¿Por qué es que hoy existen muchos matrimonios que son rotos? ¿Por qué hoy es que la fornicación es algo normal? ¿Por qué es que hoy cuesta tanto que los jóvenes lleguen al matrimonio siendo vírgenes? ¿Por qué es que cuesta tanto que esto que es bíblico se practique? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. El proceso de la condenación. En este proceso de condenación es aquí donde quiero mencionar que esto no es únicamente para aquella mujer adúltera. ¿Se acuerdan en Deuteronomio 22:20 que a cuántos tenían que apedrear? Solo a la mujer.
Ah, no, ¿a quién más? Al hombre también. Así que esta historia, si yo le pusiera un título, diría la mujer adúltera y el adúltero que se corrió. Porque ahí tenía que estar él también, para ser apedreado. Esta historia no solamente tiene que ver con la mujer adúltera, tiene que ver con el varón adúltero. Así que todo lo que vamos a estudiar hoy no aplica solamente para una mujer, aplica para el varón también. ¿Cómo es que uno llega a ese proceso de degradación y llegar a ser un adúltero? Quiero mencionar otra cosa. Tal vez hoy sonará el tema que trata más acerca del adulterio, pero todo lo que vamos a estudiar hoy aplica para todo lo malo que uno practique. Llámele adulterio, llámele hurto, llámele codicia, llámele no honrar a tus padres, mentir, matar. Todo esto empieza de esta manera. ¿Cómo es que uno llega a ese proceso? ¿Cómo es que van degradándose poco a poco? Vamos a ver 4 pasos que las personas dan y no se dan cuenta, y cuando llegan al cuarto paso es que ya son cautivos de dicho pecado. Número 1, albergar pensamientos adúlteros. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hermanos, si hay algo que también muchas personas no logran comprender de la vida cristiana, es lo siguiente. El hecho de que alguien le haya entregado su vida a Dios no quiere decir que ahora él camina en las nubes y no pisa el suelo. No. Eso no es así. Cuando uno le entrega su vida a Dios, no es que ya no vas a pecar. Tú sigues siendo pecador. Hay algo que muchas personas no comprenden, y eso se le llama naturaleza pecaminosa. ¿Qué es naturaleza pecaminosa? David lo mencionó en el Salmo 51 y en verso 5, diciendo de la siguiente manera: en pecado fui formado. Mi madre me concibió con el mal. Pablo, en Romanos capítulo 7, verso 13 en adelante, cuando él narra su condición de pelea con el sí mismo, con él mismo ahí, porque dice que hay una fuerza que lo lleva a tratar de hacer aquello que no quiere. Y entonces él exclama: me he dado cuenta que el mal mora en mí. Queridos hermanos, no creas que por venir a Cristo, Dios te pide que ya no vas a pecar. Vas a seguir pecando. Es que el pecado no es únicamente la acción, es el pensamiento también. Y es aquí donde arrancamos con el primer proceso de degradación. ¿Cómo es que alguien llega a degradarse tanto y empieza a caminar por esos senderos del adulterio? Primero son los pensamientos adúlteros. Y de esto, Pedro mencionó lo siguiente. En su segunda carta, en el capítulo 2 y en el verso 14, mencionó de un grupo de personas que se decían llamar cristianos, pero dice él que tenían los ojos llenos de adulterio. Estas personas veían y en su mente maquinaban adulterio. Ustedes saben que esto es lo que sucede antes de todo. Antes que una persona le sea infiel a su esposa o a su esposo, esto es lo que sucede. Es primero el pensamiento. Ay, mira qué bonita está esa muchacha. ¡Ay, qué guapa! Todo empieza aquí. Tú con tu mente está. Ay, pero qué bella. ¡Ay! Pero tiene marido. No importa si el marido no es el que me interesa. A mí me interesa ella. Está bonita. Todo empieza en la mente. Es aquí. Entonces, cuando tú no te das cuenta y eres atacado por esos malos pensamientos y no sabes cómo contrarrestarlos, sin darte cuenta, pasas al segundo punto. Permites que esos malos pensamientos se vuelvan palabras, que esos malos pensamientos se vuelvan gestos, que se vuelvan ademanes, que te motiven a perder la modestia y el pudor. Y entonces ahí es donde
no es solamente con tu pensamiento donde tú dices, ay, qué linda está. No, ahora le haces carita y ojito y empiezas a caminar así. Y entonces mujeres o varones ya empiezan a perder la modestia para llamar la atención. Ya empiezan a vestirse de manera como muy sensual y los varones empiezan a sacar pecho y a mostrar músculos. Ahí está. Primero era un pensamiento. Era un pensamiento malo, un pensamiento que decía, yo quiero esa mujer, yo quiero ese varón, me atrae, voy por él, voy por ella. Y entonces los pensamientos se vuelven palabras, gestos, ademanes, y te hacen perder también el pudor. Empiezan las palabras coquetas, los mensajes atrevidos. Empezó con un pensamiento. Y en ese proceso, ahora van en palabras y todo lo que mencioné. Y entonces, esta persona que no logra comprender que ya bajó un peldaño, estaba en pensamiento y ahora está aquí, está con palabras, gestos y además, no se da cuenta que va empinada. Y en lo menos que se espera, pasa en el tercer paso. En este tercer paso, antes de mencionar el tercer paso, quiero mencionarles algo que dice la Biblia acerca de este segundo paso. Alguien dirá, pero ¿cómo es esto que hay pensamientos y que hay perder cordura, perder pudor? Porque ustedes saben que sobre todas las cosas nuestra fe está basada en un escrito está. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 9:13 al 17. La última parte, vean cómo los pensamientos se vuelven en palabras. Habla sobre una mujer insensata, la cual le dice a las personas que le echa la vista, ven, las aguas hurtadas son dulces. Ven que el pan comido oculto es sabroso. Y sobre los gestos y ademanes que dije, ¿qué dice la Biblia? Bueno, cuando tú lees Isaías 3:16 en adelante, Dios condena a las hijas de Israel que estaban en esa senda, porque dice que las hijas de Israel, ellas se ensorbecían y andaban con pecho erguido ahí, enseñando. Y cuando tú sigues leyendo, dice que andaban con ojos desvergonzados y haciéndole ojitos a los varones y coqueteando. ¿Es bíblico lo que acabo de hablar? Claro que es bíblico. Y Dios condena tal cosa, claro que lo condena, porque va hacia el camino de la perdición. Y cuando tú sigues leyendo Isaías 3, 16, 17, vas leyendo, el Señor menciona que estas mujeres tienen atavíos lujosos, peinados ostentosos, collares, lunetas, de un montón de cosas. Dice que andan danzando. Ahí mismo dice, andan danzando. ¿Y para qué creen ustedes que lo hacían? ¿Será que era para atraer a otra mujer? No. Era para atraer a otros hombres. Palabras, gestos y ademanes. El primer paso es pensamientos. El segundo paso, ahí estamos en las palabras, van empinadas. No se dan cuenta las personas, van en empinada. Y con lo que menos se espera, pasan en el tercer paso, que es que esos malos pensamientos se hicieron palabras, gestos y ademanes y entonces se vuelven acciones. Este proverbio es muy bien conocido, pero por la primera parte. Hay veces no por la segunda. El proverbio 14, verso 1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos, qué hermoso estás, con sus manos derriba su hogar. Recuerden, esto no aplica solo para mujeres. Hay varones que pasan por todos. Es más, los varones tienen más fama de pasar por este proceso. Pensamientos, palabras y acciones. ¿Y saben qué? Cuando ya están aquí en el tercer paso, ya están en empinada y cuando llegan a la última parte son presos del pecado. Ya el proceso de condenación se consumó. Y dice la Biblia que son tan descarados que dicen así. Voy a poner ahí, el proceder de la mujer y del varón adúltero es así. Come, limpia su boca y dice, yo no he hecho nada malo.
eso no es nada malo, ¿qué va a ser? No, para nada. Nadie sabe. Aquí no pasó nada. Ya está en el proceso consumado de condenación. Mis hermanos, ¿por qué es que estamos estudiando esto? Porque Dios, cuando te encuentra, cuando tú le entregas tu corazón a Él quiere transformarte completamente. Y para hacerte una transformación completa, tú tienes que conocer cómo surge el pecado. Vuelvo a repetir, esto no aplica solamente para el adulterio, esto aplica para todos los males a los cuales tú eres débil. Todo empieza en la mente. Ay, qué bueno sería ir a tomarme una fría con tanto calor. Ay, sí. Uy, mira, me sobra tanto. Puedo ir a echarle un poquito al casino. De repente me gano algo. Ay, mira, todo empieza con un pensamiento. Es el proceso. Y después se vuelven palabras, acciones, ademanes. Se consuma el pecado y después lo vuelves algo natural. Dios quiere hoy que tú sepas cómo empieza tal proceso para que de raíz lo sepas combatir. Filipenses capítulo 4, verso 8, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es honesto, todo lo que es digno de alabanza, en eso pensad. Si no es ese el pensamiento, deséchalo en el nombre de Jesús. El Señor quiere que tú aprendas a vencer al pecado. Y el pecado se vence de raíz. Es en el pensamiento. Es aquí donde se ataca el pecado. Muchas veces quieres venir al Señor, quieres entregarle tu vida al Señor, pero dices, yo soy débil. Pues hoy Dios te está mostrando dónde debes combatir. Es en tus pensamientos. ¿Y cómo es posible que en tus pensamientos puedas combatir? Bueno, ayer lo mencioné y hoy lo recalco, porque en la vida cristiana esto es indispensable. Para que tú puedas combatir a tus pensamientos, necesitas tener la palabra de Dios en tu mente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filas que penetra el alma, parte todas las coyunturas, te hace ver dónde estás mal. Mi hermano, necesitas llenarte de la palabra de Dios. Hoy estás escuchando la palabra de Dios, sin embargo en tu casa necesitas abrirla, leerla, estudiarla con oración, pedir por esas promesas. Dios las va a cumplir en tu vida. Cuando venga un mal pensamiento, cuando te diga, ay, qué linda esa mujer, vas a decir, no, yo soy casado. Y en la Biblia dice en el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. La palabra del Señor me dice que si yo persisto en dicho pecado, no voy a heredar el reino de Dios. Necesitas llenarte de armas para combatir tales pensamientos. Mis hermanos, este es el proceso por el cual pasó esta mujer. Cuando a Jesús la llevan, la llevan a Jesús y le dicen, maestro, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en la ley Moisés nos mandó a apedrearlas. Tú pues, ¿qué dices? En ese momento solamente ya vemos el resultado de todo lo que dijimos. Es necesario conocer dónde empieza todo. Aquí ya está consumado el pecado. Aquí ya está condenada ella. Pero bendito Jesús, porque a sus pies lo llevaron. Al maestro le dice, tú pues, ¿qué dices? ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué crees que dice Jesús? ¿Qué crees tú que Jesús dice acerca de ti? Este es otro mal concepto que existe en muchas personas para entregarle su vida a Dios. Dicen, yo no puedo entregar, no puedo llegar allí, yo soy muy malo. Yo he cometido tantos males, para mí no hay perdón. ¿Quién te dijo que para ti no hay perdón? ¿Quién fue que te enseñó que Dios no quiere perdonarte? Cuando tú lees Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay ni un pecado que Dios no te pueda perdonar. Todo es que tú vengas a Él. Y hay veces, hermanos,
te tienen que llevar. Y aquí es donde empieza el proceso de transformación para la historia de hoy. Muchas veces las personas tienen tan duro el corazón que se resisten a llegar a Dios. Para esta mujer, a esta mujer adúltera, la tuvieron que llevar a Jesús. Y muchas veces hay personas que no se dan cuenta, pero te están llevando a Cristo. Hay un amigo, hay una amiga que te está diciendo, mira, hay una campaña en nuestra iglesia, ven a escuchar la palabra del Señor. Esa persona te está trayendo al encuentro con Dios. Ven, no importa qué hayas hecho, ven, conéctate. Hay veces muchas personas necesitan ser llevados a Jesús. Esto es lo que le pasó a esta mujer. Esta mujer estaba condenada, sí, pero la llevaron a Jesús. Ella pensó que eso iba a ser lo último para ella, pero es que cuando menos te lo esperas, cuando crees que para ti no hay solución, que cuando crees que para ti no hay perdón, es cuando te encuentras con el personaje más maravilloso que hemos conocido en este mundo, con nuestro Dios, con Jesús. Es aquí donde Jesús aparece. Es aquí donde empieza un proceso de salvación, de transformación. Pero para eso también necesitamos estudiar cómo sucede ese proceso. Vean qué le pasó a esta mujer. Si queremos ser transformados, debemos primero hacer lo que hizo ella. A esta mujer la llevaron. La palabra de Dios no dice que ella habló algo. Lo que nos dice que ella aceptó que había errado. La palabra de Dios también nos dice que ella no se corrió como ese varón que estaba ahí. Alguien se acostó con él. Alguien se acostó con ella. ¿Y qué pasó con él? ¿Se corrió? Ella se corrió, ella no se corrió. Ella callaba, dando a entender que había aceptado su falta. Ella no se corrió porque ella aceptaba también el juicio que le estaban dando a ella. La pobre mujer estaba allí esperando ser muerta. Y alguien dirá, entonces yo tengo que pasar eso. Sí. Mi hermano, mi hermana, si quieres ser transformado, si quieres tener un cambio total en tu vida, si quieres ver el poder de Dios obrando en ti, primero tienes que aceptar que necesitas de Dios. Es lo primero. Tienes que aceptar que eres pecador. Tienes que aceptar que tienes una debilidad, ya sea con las mujeres, ya sea con algún vicio, ya sea con lo que sea. Tienes que aceptar que tienes un mal que necesitas derrocar y no puedes solo. Hay que aceptar que necesitas de Dios. Segundo, cuando hayas cometido tu mal, cuando hayas hecho esos males, y esos males, las consecuencias de ellos vengan a ti, no huyas. Muchas personas aceptan el mal, dicen, sí, yo acepto que soy alcohólico, pero solo es uno, no pasa nada. No, Dios no quiere eso. El Señor quiere que primero aceptes y luego sepas cuál es el otro proceso. Hay un juicio. Y no me refiero al juicio final. Me refiero a este juicio terrenal. Este juicio que la vida, las acciones tuyas lo traen. Mi hermano, es que si tú vienes y eres violento en la calle, entonces vas a encontrarte con la ley. Si tú mientes, no van a creer en ti. Si tú robas, no te van a creer, te van a considerar alguien que no es fiable. Mi hermano, hay una consecuencia. Si tú le has sido infiel a tu esposa, no es solamente pedir perdón y seguir siendo infiel. No, hay procesos que hay que pasar. ¿Cuáles son los procesos? Tienes que conocerlos. Cristo salva, Cristo cambia, Cristo transforma, pero en ese proceso de transformación tiene que irte sacando lo malo. Y eso muchas veces duele. Mis hermanos, pero después del dolor te das cuenta que era mejor que Jesús trabajara en ti. No sé cuál es el problema con el que luchas. Tú sabes cuál es ese problema. Primero acéptalo. Acepta que necesitas de Dios. Acepta que necesitas ayuda. No, solo no puedes. Nadie ha podido cumplir su palabra solo diciendo, este año sí voy a cambiar, este año sí voy a dejar tal cosa, este año sí. No se puede. Vuelves a caer. Y si no caes en eso, encuentras otra cosa en lo que caes. Solo con Cristo puedes ser vencedor. Hermanos, el primero y el segundo paso, aceptar que has errado.
Segundo, aceptar que necesitas un proceso de juicio en el que te van a ir sacando lo malo, enseñando lo bueno, en el que tienes que pagar las consecuencias que hayas hecho, pero a pesar de eso no te sueltas de tu Dios. Y una vez que has pasado ese proceso, estas personas que llevaron a Jesús, a esta mujer, que la llevaron ahí ante sus pies, nos dice también que a ella la llevaron un grupo de personas y estas personas la acusaban. Le decían, esta mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio, hay que apedrearla. Recuerden que dije que voy a hacer un estudio particular. La palabra de Dios nos dice que eso lo hacían para probar a Jesús. Pero yo quiero tomar el otro ángulo. Jesús viene y le dice, ok, ¿quiénes de ustedes que me están trayendo esta mujer? ¿Quiénes de ustedes están libres de pecado? De ser así, que tiren la primera piedra. Esto es otra cosa que hace que muchas personas no vengan a la iglesia, que no entregan su vida al Señor, porque dicen, yo iría a la iglesia, pero yo voy a ir a sentarme con ese hipócrita que está ahí. Yo me voy a sentar con aquel que andaba en la calle tomando, y con ese que le pegaba a su mujer, que no. Yo soy más santo que esos. Para ir a un grupo de personas como esos que están ahí, mejor me quedo en la casa, me pongo una prédica, oro, leo la Biblia y ya, listo. Mis hermanos, ayer lo mencioné, hoy lo vuelvo a recalcar. Es necesario pertenecer en el cuerpo de Cristo. Aun cuando los que están ahí, todos son pecadores como los que estaban acusando a esa mujer. Todos en la iglesia estamos enfermos, que a diario necesitamos la medicina celestial. Cristo Jesús, su perdón, su misericordia, su poder, para poder enfrentar todo lo que tenemos que hacer cada día. No veas a tu hermano que es débil en la fe. No veas a tu hermana que habla hasta por los codos. No hagas eso. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es allí donde tienes que tener tus ojos. No veas a los lados. Te van a condenar, te van a señalar. Ve a Cristo. Porque Cristo te ve como una princesa, como un príncipe para su reino. Velo a Él. Tenemos que comprender esto. Muchas personas hoy atacan a la iglesia, que la iglesia es aquí, que la iglesia es allá. No, es que la iglesia hoy es una iglesia militante, débil, flaca, pero son los ojos de Dios. Mis hermanos, mi hermana, que estás viendo a través de las redes sociales, que estás presente acá, que muchas veces pusiste esta excusa para no entregarle tu vida al Señor. Hoy te digo en el nombre de Jesús, todos necesitamos de su amor. Todos necesitamos cada día su misericordia. Todos estamos enfermos buscando esa vacuna que nos cura cada día. Tú también eres bienvenida aquí. Tú también eres bienvenido aquí. En la morada de Cristo hay espacio para ti también. Este es el proceso. Acepta que necesitas de Él, a pesar de que erraste, de que fuiste juzgada, que tuviste que pasar ese proceso, de que vas a un grupo de personas que pasaron tal vez por lo tuyo o peor, pero este es el lugar donde Dios va a trabajar contigo. Y cuando hagas eso, sobre todas las cosas, en este proceso, debes de aceptar a Jesús como tu Señor, Salvador, Creador, sustentador. Vean lo que le dijo esta mujer a Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, verso 10 y 11, que Jesús se enderezó y viendo que no había nadie, le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Esa palabra, Señor, es una palabra que no se le decía a cualquier persona. En el griego es kurios. No, mi Dios. Tienes que aceptar a Jesús como tu Dios, como el Señor de tu vida. Cuando hagas eso, entonces vas a recibir el perdón que transforma.
De condenada a salvada, de condenado a salvado. Debes de aceptar a Cristo como tu Señor, tu Salvador personal. Y entonces Él te dirá, ¿sabes qué? Yo no te condeno, hijo, yo te acepto. Yo morí por ti, yo derramé mi sangre por ti. Ven, hay espacio para ti también. Mis hermanos, este es el proceso. Pero ahí no termina el proceso. Porque no es solamente hasta allí, es ahí donde empieza lo bonito. Es ahí donde empieza ese proceso, esa transformación. Porque si tú después de esto dices, qué lindo estuvo esa prédica, qué lindo me llegó, y te quedas con eso, entonces los pensamientos malos van a venir. Entonces los pensamientos se vuelven ademanes, palabras. No. Es cierto, tal vez hoy yo soy el instrumento de Dios para hablarte de esto. Pero yo no soy más que un ser humano. Pero Cristo dijo lo siguiente: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Necesitas estar ligado a Cristo. ¿Cómo? Necesitas orar todos los días. Ora a tu Dios. Hazlo en el momento propicio. Dice, pero ¿cómo es que yo no sé orar? Es que orar es que le digas a Dios todo lo que le dices a tu amiga, aquella que le cuenta a todas las personas cuando tú le dices aquello que le confiabas. ¿Qué es orar? Es contarle tus temores, es decirle qué es lo que necesitas, por qué luchas, tus preocupaciones, tus dolores. Eso es orar. Y el Señor claro que te escucha. El Señor escucha tu oración y no te vas a... Mira, es que esto es algo que es necesario muchas veces explicarlo, como lo hizo el Señor Jesús. Es que las cosas divinas no son comprendidas humanamente. Eso me va a ayudar a transformarme. Yo te digo en el nombre de Jesús que te va a ayudar a transformarte. Cuando estés orando, cuando llores, cuando no te des cuenta y el tiempo pase, y después de haber orado, vas a ver que Dios va a ir obrando en ti una paz que no la vas a encontrar en ningún lugar. Pero no basta con orar. Tienes que leer la Biblia. Debes leer la palabra de Dios. Cuando tú oras, tú le cuentas a Dios todos tus problemas. Cuando tú lees la Biblia, Él te dice cuáles son las soluciones. Tienes que leer la Biblia también. Esto te va a ir ayudando a transformarte, te va a ir dando sabiduría, te va a ir dando entendimiento para poder vencer. Es así como vas a estar con Él, es así como no te vas a separar de Él. Entonces todo lo que tenga que ver con Jesús te va a encantar, entonces no te vas a separar de Él. Hermanos, les presenté hoy cómo fue que esta mujer llegó a ser adúltera. Pero también le estoy presentando cómo llegó a ser salva. La pluma inspirada nos dice que esta mujer, desde ese entonces, su vida cambió y se volvió una ferviente discípula de Cristo. Igual Dios quiere trabajar contigo. Hoy Jesús nos dice a través del testimonio de esta mujer que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo se puede andar conforme al Espíritu? Todo lo que estudiamos ahora. ¿Cómo es que le decimos no a la carne? Todo lo que estudiamos ahora. Ahora entienden qué es andar conforme a la carne y qué es andar conforme al Espíritu. Si andamos conforme al Espíritu, no hay condenación para nosotros. Si hoy Jesús te dice, ¿sabes qué, hijo? Yo quiero transformarte. Yo quiero hacer un cambio total en ti también. Tú también eres mi hijo. Tú también eres mi hija. Tú también mereces la salvación. Que nadie te diga que tú has caído tan bajo que no mereces la salvación. Que nadie te quite tu corona, porque está reservada para ti desde antes que nacieras. Cristo te llama hoy. Amado Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, pero que estás presente en cada corazón contrito y humillado que viene ante ti, Señor, a ti clamo hoy.
Oh Dios, que eres el poder para la transformación, así como has transformado la vida de tantas personas desde que antes que naciéramos. Hoy hemos estudiado la historia de esta mujer que era adúltera y tú la hiciste una fiel discípula tuya. Hoy aquí hay personas que quieren pasar por lo mismo, han levantado sus manos, Señor. Tú conoces sus corazones, han escrito allá en el muro, en los chats, Señor. Tú conoces su situación, tú sabes cuáles son sus luchas. Padre, el mismo Dios que hacía milagros allá lo sigue haciendo hoy. Yo creo en tu poder, creo en tu salvación, creo que tú sigues obrando para milagro de tantas almas. Ruego por ellas, Señor, por favor, muestra tu misericordia, tu poder, tu salvación en ellos. Ayúdalos en su proceso, Señor. Ellos están empezando a vivir esto que es un gozo para vida eterna. Padre, te ruego por estas almas y aquellas por las que muchos que están presentes aquí ruegan en oración. Señor, ayúdanos a seguir presentando tu palabra cada noche. Ayúdanos al día de mañana estar presente aquí otra vez a través de las redes y en la iglesia, para que así tu palabra de vida sea expuesta y siga transformando vidas. Queremos un cambio total, Señor. Bendice esta iglesia, cada miembro, sus familiares. Bendice, Señor, sus proyectos. Te ruego por cada predicador que hoy sigue exponiendo tu palabra. Transforma, oh Señor, a tu iglesia. Necesitamos cada vez más de ti. Gracias, oh Jesús. Nos encomendamos a ti. Pongo ante ti esas peticiones silenciosas de cada uno, oh Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.